¿Cómo estás, Pedro? Gracias por recibirnos en esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muy bien, Lalo, un placer. ¿Es tu hogar? ¿En dónde está tu hogar ahora? Estoy en Columbus, Ohio. Aquí está mi nieto y uno de mis hijos. ¿Y desde cuándo estás en Ohio? ¿Vives en Ohio? Esta última etapa desde 2011. ¿Cuándo te fuiste a Estados Unidos? A Estados Unidos me fui a hacer el doctorado en 1981 y luego regresé a México por 5 años. Regresé a Estados Unidos y estuve del 91 al 2007. Fui a México del 2007 al 2011 y fue cuando regresé aquí a Estados Unidos. Estuviste muy cerca de la rectoría del TEC de Monterrey, ¿no? Tengo entendido. Sí, hubo un tiempo en el que fui el vicerrector de investigación del TEC. Y un hombre que pudiera calificar perfectamente como un fugado de cerebro, ¿no? Es decir, un científico mexicano con muy amplio conocimiento y reconocimiento internacional que, pues, por azares del destino acabó siendo aprovechado por empresas multinacionales porque en México, pues, no se dieron en esos momentos las condiciones para que te quedaras en el país, ¿no? Sí, había también algunas circunstancias. Yo pensaba que para quedarme definitivamente en México, en la etapa en la que regresamos en el 2007, iba a ser importante complementar mi ingreso para ser investigador después de ser vicerrector con el SNI, con el suplemento del Sistema Nacional de Investigadores. Pero en ese momento, no sé ahora, no podía calificar al SNI un investigador de una universidad privada como el TEC. Ya. Ese es un error, ¿no? Yo pienso que sí, porque eso sí es discriminatorio. No es discriminatorio el rechazar solicitudes de quienes no tienen mérito o quienes plagian documentos, pero Mm, sí es discriminatorio el no permitir que quienes trabajan en, o ya sea la industria privada o una escuela particular, una universidad como el TEC, no tengan acceso ni siquiera a competir por fondos para ampliar el ingreso. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas talentosas en el extranjero? Qué tristeza. Podrían estar trabajando en beneficio de este país. ¿Quieren ustedes trabajar en beneficio de este país? Y qué penoso, qué doloroso que haya tantos mexicanos y mexicanas, porque además forman una especie de comunidad en el extranjero, ¿verdad, Pedro? Es una comunidad, pero eh, tampoco excluye el que estemos en el extranjero, que busquemos cómo integrarnos con México. Durante el tiempo en el que estuve yo en Abbott, por ejemplo, hicimos tanto estudios clínicos como investigación muy básica en México, lo que permitió mover recursos de Estados Unidos hacia México. Cuando menos en uno de los casos, la investigación fue muy básica. eh, Se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de la Nutrición, con el laboratorio de Guillermo Palacios, que es muy famoso. Y por otro lado, buscamos también hacer estudios clínicos de nutrición, tanto pediátrica como en adultos, en México, en distintos hospitales e instituciones de gobierno. También fue posible para mí enviar ciertos reactivos, ciertos ingredientes que había yo sintetizado en Estados Unidos y que en ese momento no estaban disponibles en ningún otro lugar del mundo, precisamente a Guillermo Palacios, un tipo de carbohidratos que solamente tenían acceso en ese momento Estados Unidos y México. Al gobierno mexicano actual como que le choca que la ciencia
tenga vinculaciones con la iniciativa privada y como que no comulga con la idea de que un becado pueda tener o arrojar conocimiento que pueda ser aprovechado por la iniciativa privada. Sí, creo que ese es un muy buen anzuelo para hacerme que hable, porque lo siento muy cerca. Yo pienso que es tan legítima una carrera en las ciencias, en la academia, enseñando exclusivamente, produciendo escritos, revistas, libros, como buscar que el producto de la investigación de alguna manera se integre al quehacer productivo de la nación. Una no descuenta la otra. Sí, claro, por supuesto. Lo que yo veo con el gobierno actual es incertidumbre, incertidumbre en el sentido de que cuál es la definición del modelo que están proponiendo, no solo para la ciencia, sino para el país. ¿Qué son? ¿Son marxistas? ¿Es un socialismo democrático? Si es democrático, ¿por qué le pegan a la prensa? ¿Por qué le pega a la UNAM? Es un fascismo conservador hacia el priismo. No sabemos qué es. A veces podemos interpretar al leer algunos artículos de La Jornada que critican a la ciencia llamándole emprendedora, como si eso fuera un insulto. Eh, pues es un insulto, pero primordialmente para el que tiene su carrito de tortas de tamal, que es un emprendedor realmente. Claro. Pero la ciencia, eh, cuando menos en su esencia, se dedica a contestar preguntas, a analizar problemas, o de la manera más pura a incrementar el inventario del conocimiento humano. Yo no tengo la menor idea de cuál es la postura ideológica del gobierno actual. Actúa, por un lado, con mucha comodidad con grandes empresarios y por otro lado sugiere pobreza franciscana, que en sí mismo, viniendo de un gobierno que supuestamente es laico, genera un problema, cuando menos genera un problema si uno invoca el juarismo como la división estricta Sí. de la iglesia y el Estado, o qué es comunista, no hay una sinceridad con el pueblo y por consiguiente ni con la academia ni con la ciencia. Yo pienso que no puede haberla porque en estos momentos, después de leer lo que ha pasado en los últimos meses en México, pienso que básicamente es reventar la democracia desde dentro. Y en parte, cuando la empresa privada, incluso la empresa mixta, resuelve problemas, adquiere autoridad y los gobiernos autocráticos no aceptan otra forma de autoridad. Sí, es una pena porque ya de por sí, si hacemos a un lado el inicio del gobierno federal actual, ya de por sí la ciencia traía, digamos, malos números, ¿no? O sea, lo que se le invierte en México a la ciencia no acaba siendo suficiente. Hay cierta desvinculación muy marcada entre los problemas nacionales y el quehacer científico. Hay un cierto rompimiento o distancia entre la academia y la investigación, o entre la investigación y los problemas que viene arrasando el país. Es decir, como que no hemos podido articular, no habíamos podido articular un modelo de apoyo a la actividad científica cuando llega este gobierno y le menea al revés, ¿no? Y dicen que cuando a un tamal la masa la bates en un sentido contrario a lo que habías inicialmente hecho, se te corta el asunto, ¿no? Y acabas haciendo una mengambrea horrible, incomible, ¿no? Sí, y
Y pienso que la respuesta para el gobierno actual, y podemos luego hablar de los gobiernos anteriores, pero para el gobierno actual es hablar con la claridad con la que el gobierno no habla. El gobierno trata estos temas de manera muy oscura, mandan una iniciativa sin especificar exactamente en qué va a mejorar el sistema actual, discursos medio confusos, y califican a la ciencia ideológicamente, diciendo, bueno, esta es neoliberal o esta es ciencia empresaria, pero no nos dan un catálogo de qué es la ciencia neoliberal. Miren, estos proyectos son neoliberales. Y en realidad no lo pueden hacer porque para ser consistentes con un catálogo de ciencia que van a rechazar, tienen que dejar de usar los productos de la ciencia neoliberal. Si califican a la ciencia neoliberal como la ciencia que ha ocurrido en los últimos 15 años o desde que empezó la globalización, pues evidentemente no van a poder usar teléfonos celulares ni muchos otros adminículos que han resultado el flujo libre de ideas de un país a otro, la optimización del precio de materiales, y esto es lo que está haciendo el gobierno actual. Básicamente presentan catálogos de quejas, dicen que han hecho mal los demás y de repente sueltan una especie de híbrido para fondear de nueva cuenta a la ciencia en el país. Esto es A mí me parece a mí me parece muy triste, profundamente triste, que ahora se esté ideologizando, vinculando el quehacer científico como parte de procesos ideológicos, ¿no? Porque, bueno, yo tenía la idea de que la ciencia, el descubrimiento de conocimiento, de nuevos conocimientos, muchos de los cuales pueden servir para resolver problemas de la humanidad, no solamente de México, si es el investigador mexicano, sino, y ahora resulta que hay ciencia neoliberal, ¿no? No sé si en cambio en el otro extremo debe haber ciencia progresista. Lo que siento es que a CONACYT le quieren dar en toda la maraca, para no hablar Sí. específicamente de lo que quieren hacer, y también al CIDE, ¿no? También el Centro de Investigación y Docencia Económica, si pudieran reventarlo, bueno, intentaron reventarlo con un director y no, como no han podido, pues le traen ganas a esos organismos, ¿no? Sí, y también le traen ganas a la UNAM. Eh, Sí, oye, qué terrible eh, lo que estamos viviendo, pero, perdón. es terrible, pero al mismo tiempo, si no tuviera aspectos de tragedia, sería un poco cómico, porque decirle a la UNAM que se deje de politiquerías, porque la UNAM de manera muy digna está siguiendo sus propios reglamentos internos. En el caso de la ministra que plagió su tesis, porque la UNAM está mostrando que el ideal de una ley que se sigue sin violentarla, sin adaptarla a una condición particular, eh, es una afrenta para un gobierno en donde el líder del gobierno dice, y que no me vengan que la ley es la ley. Sí, No, señor, la ley es la ley. Y sí. dentro de la UNAM, la ley es sagrada. Es sagrada porque la reputación y la base filosófica de la UNAM se basa en el seguimiento de la ley. No es una institución que se va a aprovechar de las coyunturas para construir su dignidad. Se va a basar en reglamentos para tratar con igual dignidad a los estudiantes, a los catedráticos y a los investigadores, incluso a aquellos
que han cometido faltas graves. Si no encuentra la UNAM en su legislación algo que se aplique a ellos, no se va a convertir en una institución tirana que para hacer justicia va a inventar partes y subpartes de algún tipo de legislación interna. Sí. Le está pegando a la UNAM, porque la UNAM es una de las concentraciones más grandes en el país de pensadores libres. Y el pensador libre y el científico libre normalmente están abocados a contestar sus preguntas y a mejorar sus metodologías sin encaminar o usar como diana el resultado de su investigación para favorecer una posición ideológica u otra. Hay investigadores de izquierda, hay investigadores de centro, investigadores de derecha, que conviven dentro de la UNAM porque es una universidad, es una universalidad intelectual. Claro. Yo no recuerdo un presidente que se haya atrevido a criticar la actividad científica, calificarla como neoliberal, por ejemplo. Se me hace absurdo. O sea, se me hace absurdo que se quiera calificar. El conocimiento no tiene partido político. No, y de nuevo, ¿cuál es? Sea sincero con el pueblo, señor presidente, sean sinceros funcionarios de su gobierno. ¿Qué quieren decir con neoliberal? La ciencia, uno podría decir que la ciencia como la entendemos, cuando menos en el mundo occidental, se basa en un modelo liberal de los tiempos de John Locke y Newton y Boyle. Era un modelo en el que se divorciaba el quehacer científico de la potencia del Estado y sobre todo de la potencia de la religión. Aun cuando Locke y Boyle eran religiosos, no creen en el derecho divino de los reyes. Entonces empieza una actividad intelectual independiente que no está ligada con agradar al soberano en turno. ¿Cómo distinguir esa ciencia liberal, ese modelo liberal, que evidentemente es el que Juárez perseguía como liberal? Juárez no era marxista, Juárez no era un comunista. Eso es lo que él piensa. Su ideario liberal se parece al de Lincoln, al de otros liberales surgidos de la Ilustración. ¿Cuál es la diferencia? Que el neoliberalismo aboga por la integración de empresas que eran del Estado a manos de particulares. ¿Cuál es la diferencia? Si la ideología es clara, es sincera y realmente se preocupa por los sentimientos del pueblo, tiene que ser específica y decir, esto es lo que estoy persiguiendo. Pero no sabemos de nuevo. Esto es En torno al dinero. Lo que sí sabemos, Pedro, me parece que sí sabemos, o que queda más o menos claro, es que vamos a tener que reconstruir muchas piezas en este país a partir del 2024, antes de que se las acaben, ¿no? Independientemente de quién sea el resultado de la sucesión del gobierno en el 2024, lo que queda cierto es que hay muchas piezas que, si no han desaparecido, están suficientemente manoseadas como para pensar que necesitan una reestructuración, una reconformación, por ejemplo, de la ciencia. ¿Qué tan mal ves la política pública hacia la actividad científica nacional? Mira, la veo muy mal por lo que he dicho, porque no es transparente, es la política menos transparente que hemos tenido pues desde que yo era niño y tengo 67 años. Aún en los días más álgidos del priismo, había cierta intención por mantener
a la investigación en México por razones pragmáticas. Una de ellas era, aunque no desarrollemos la tecnología, debemos desarrollar científicos y tecnólogos que la puedan adaptar a nuestras condiciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes daba becas y vigilaba el desarrollo de ingenieros electrónicos, electromecánicos, porque sabía que iban a tener que adaptar, por ejemplo, la tecnología de microondas como parte del sistema de comunicaciones del país. Entonces, ahora yo veo que es mucho más oscuro y lo que es importante es entenderlo y entender cómo sortear este periodo oscurantista y realmente conservador, reaccionario, que es lo que estamos viviendo, reaccionario hacia el priismo primigenio. Y hay formas de hacerlo si estudiamos cuáles son las razones por las que esto está ocurriendo. Y no, a pesar de que me gusta mucho un escritor con el que no estoy siempre de acuerdo, que se llama Lino Camprubí, que estudia la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, hay documentos más simples de entender. En Netflix hay una serie que en inglés se llama How to be a Tyrant, cómo ser un tirano, y tiene varios capítulos. Y en uno de ellos describe lo que ocurre cuando la ciencia se vuelve servidora de la ideología. Y pone el ejemplo más clásico, que es de un señor Lysenko en la Unión Soviética, que decide que va a haber ciencia marxista en oposición a la ciencia opresora imperialista. Y su área de injerencia era la genética. Y él pensaba que siguiendo ese mito espantoso de evolución-revolución del materialismo dialéctico, pensaba, si yo tomo trigo y lo sujeto a condiciones climáticas muy, muy frías, voy a tener centeno que está mejor adaptado al frío. No le voy a hacer caso a la genética de Mendel y a tratar de buscar, de seleccionar cepas más fuertes. Este señor Lysenko, es contratado por Stalin para tratar de solucionar las hambrunas que ocasionó la intervención del marxismo en Ucrania. Cuando tratan de sistematizar, de hacer marxista a la agricultura, matan a millones de personas. Entonces le habla a este señor y este señor sale con la idea de hacer una genética marxista. Y por supuesto, para que eso ocurriese, tuvieron que sacar del país a Mendeléev y a otros biólogos serios. Entonces, una vez que la ciencia se cataloga, se clasifica como ideológica, ocurren unos desastres increíbles. Hay que recordar que en la Alemania nazi, cuando salen los grandes físicos, muchos de ellos judíos, pero no todos, decreta Hitler que va a haber una física aria. Entonces, es ideológica del nazismo, pero además tiene que ver con una cuestión racial y vienen todas las barbaridades de experimentación con humanos y la eutanasia de quienes o eran homosexuales o tenían algún tipo de enfermedad, que por cierto no se llamaba 4T, pero se llamaba T4, el programa de eutanasia. Se llamaba T4 porque residía en una calle que tenía un nombre que empezaba con T y era el número 4. Y eso es lo que pasa cuando se ideologiza la ciencia, se vuelve un instrumento. Y la independencia de los pensadores es aberrante para los dictadores en ciernes. Y este programa de Netflix, en uno de sus episodios menciona esto. En otro de sus episodios menciona otra reacción de los
autócratas en ciernes, y es el de las megaobras, en donde el ejemplo que citan es Gaddafi, cuando hace cauces de agua que llegan hasta Trípoli y otras ciudades muy populosas de Libia, de manantiales muy lejanos. Ahora se está viendo que esos manantiales están secando por la utilización indiscriminada del agua, pero una de las razones por las que las autocracias convocan a sus tecnólogos a hacer cosas tan grandes y dramáticas, megaobras, es porque el autócrata siente que eso va a sobrevivir a su propia vida y lo va a entronizar en la conciencia popular como una especie de mesías del país. Sí, sí, sí. Me suena parecido el asunto. No sé por qué. Esto es En torno al dinero. O sea, evidentemente, pues no te preguntaría yo nombres, pero los científicos mexicanos que están en el extranjero se comunican y dime qué sabor de boca tienen actualmente lo que está sucediendo en el país en relación a la ciencia. Pues es muy negativo, porque una vez que el ataque a la ciencia, especialmente al fondeo, la parte financiera de la ciencia, se coordina con ataques a la institución de más abolengo, de más prosapia del país, como es la UNAM, se ve realmente que la intención es transformar los grupos independientes de pensamiento y de científicos en, pues en personas que están subyugadas y que dependen del fondeo gubernamental para su subsistencia, para que puedan seguir sus líneas de investigación. Una de las razones por las cuales tanto en Estados Unidos como Europa las decisiones de fondeo las toman pares y miembros de los gobiernos, pero los pares son las que realmente las están tomando, es precisamente para que no se sientan los investigadores y los pensadores como servidores de la corriente ideológica dominante del gobierno. Esa es la razón. La razón no es porque no quieran al gobierno quienes escogen cuáles son los proyectos que se van a fondear, las becas que se van a fondear. No, es porque ellos saben mejor que las personas del gobierno cuáles son los límites de la ciencia. También saben qué ciencia es aplicable en el país y también saben cómo se compara esa ciencia con la ciencia a nivel mundial. Sí. Y lo que sentimos muchos de nosotros es que con este agravio a la universidad y el cambio de fondeo de la ciencia, se está atacando toda una forma de vida, se está deslegitimizando la forma de vivir haciendo investigación, siempre y cuando ésta no esté atada a intereses ideológicos gubernamentales. Pienso que el gobierno no se ha dado cuenta de que ellos son la élite en el poder y que están usando ese espacio privilegiado que hasta cierto punto es inmune para orientar actividades de la misma manera que lo hizo Franco, que lo hizo Gaddafi, que lo hizo Stalin. Por supuesto, con debida proporción. Debida proporción porque pues desafortunadamente no hay mucha inteligencia en el gobierno de México, no podrían ser ni siquiera tan catastróficos, aunque trataran. Oye, bueno,
Si a ti te dijera, estamos hablando de supuestos muy extremos, pero bueno, si yo dijera, a ver, Pedro, échame la mano, vamos a recomponer el asunto de la ciencia y su papel en el progreso y el desarrollo nacional, ¿tú por dónde comenzarías tú? Yo pienso que lo más importante ahora es hacer un consejo independiente de científicos y hacer un consejo independiente de científicos que persiga los ideales liberales. Si bien es muy importante la opinión de científicos independientes de la UNAM, del Politécnico, de las universidades que residen en el Distrito Federal, es hora de darles voz a las universidades autónomas estatales. Gran parte del problema que estoy viendo con el gobierno actual es su tremendo centralismo. Sí, Es sí, tipo Comonfort. No ha sí, habido este ímpetu centralista desde tiempos de Maximiliano, desde tiempos de los sí. conservadores en el país. Estos consejos de científicos que tienen que tomar en cuenta los anhelos y las inspiraciones estatales, que sea un consejo realmente federal, tiene que subsistir independientemente de lo que haga el gobierno. Y hay un ejemplo. Ese ejemplo es la España franquista. En la España franquista, Franco disuelve el Consejo Nacional de las Ciencias, empieza a utilizar tecnología para resolver algunos problemas particularmente agrícolas, cosechas del arroz, instaura en las universidades gente que apoya el franquismo, cuando menos que no son pro-republicanos, y de alguna manera en las universidades grandes, en el mismo Madrid, en Granada, Salamanca, Sevilla, esas personas que eran franquistas no se meten con la infraestructura existente de la ciencia. Saben que no va a haber fondeo porque es muy peligroso para Franco, especialmente al principio, dirigir fondos a las universidades, pero los dejan trabajar como el motor de un carro cuando está parado en un semáforo. Y cuando cae el franquismo, viene esta explosión de actividad de España, especialmente en las ciencias médico-biológicas, porque de alguna manera se había mantenido un consejo informal de científicos que operaba a nivel nacional sin amenazar al franquismo. Entonces, este consejo puede existir aún asumiendo que pues que el gobierno se atribuya mucho más poderes de los que ya se está atribuyendo y queriendo atribuir. El problema es que tal vez en España funcionó porque las represalias eran tan graves, podían ir de cárcel a morir por garrote vil, y que el Consejo se mantenía neutral ideológicamente. En México eso es muy difícil, porque nuestra propia idiosincrasia, cuando vemos injusticias, aunque sean injusticias contra nuestros enemigos, brincamos. Sí. Pero a veces por el bien del país no es posible que tengamos un buen grupo de científicos velando por que permanezca la actividad científica, que permanezca la actividad intelectual, aun cuando sea reprimida o cuando su fondeo desaparezca. Bueno, Ese pues sería lo primero que yo haría. y tendremos que hablar más de este asunto en futuras próximas ocasiones. Pedro, te agradezco de manera muy especial que nos haya concedido en este fin de semana un espacio de reflexión que a mí me parece fundamental,
que era imposible que nosotros lo articuláramos sin el apoyo de una persona como tú, científico mexicano, que como muchos otros científicos en el país que están lamentablemente fuera de las fronteras, desempeñando sus labores de conocimiento y de generación de conocimiento y de soluciones, seguramente querrán aportar también mucho porque México los necesita, tanto como ustedes necesitan a México, ¿no? Porque me imagino que estar fuera del país ha de ser difícil y ver las cosas desde fuera del país ha de ser muy complicado, ¿no? Es muy difícil, pero mi esposa y yo ya estamos hablando en la posibilidad de regresar permanentemente, cosa que por supuesto nuestros parientes dicen, no, no regresen, pero estamos aquí realmente porque aquí está nuestro nieto, pero ya retirado posiblemente podamos sobrevivir en México y me ponga a dar clases o a escribir, Oye, pero eso es atractivo, es atractivo ir, es más atractivo para mí ir a un México en donde la actividad con la que me he ganado la vida está amenazada que un México donde no está pasando nada. mira, qué triste, ya lástima que dejamos en esta situación y sabor de boca a los televidentes, qué triste que haya mexicanos que en el mejor de los ánimos te dicen, no, no vais a México, no, no, quédate ahí donde estás mejor ahí que regresarte al país. Qué feo que un padre como yo le pueda decir a su hijo, váyanse, váyanse, hagan su vida en el extranjero, váyanse y no regresen al país. Uf, Pero es a veces terrible. hacemos cosas que no parecen muy racionales y no lo quiero revestir de amor por la patria, ni mucho menos, sino porque ahí está la gente que quiero. Claro que cuando uno regresa al país después de estar en el extranjero, aunque pueda uno demostrar su productividad, van a decir que uno es aviador, ¿no? Que está regresando, porque ese es uno de los nuevos insultos. Y ya luego hablaremos de un gran científico mexicano que tuvo que ver con el mismo concepto del Big Bang, señor Vallarta Sandoval, Sí. que trabajaba en el MIT y en la UNAM al mismo tiempo. Sí. Esa lumbrera a nivel mundial, Sí. básicamente Georges Lamaitre y él son los que configuran el Big Bang, no el concepto es de otra persona. A él le hubieran dicho aviador, porque se la pasaba del MIT al... Son insultos que serían divertidos. No, No si no ser porque fueran ciertos, es terrible porque pues sabes qué, los dibuja en la dimensión que tienen, su ignorancia, ¿sí? O sea, Sí, y es tan fácil pedir disculpas cuando uno comete errores, pero tan difícil cuando realmente está uno atado a una ideología. Pedro, muchas gracias. Espero que pronto tengamos el privilegio de volver a escucharte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El privilegio es mío. Suerte, Lalo. Muchas gracias. Esto es En torno al dinero.